Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Recuerden que estamos estudiando Génesis 22, donde la fe de Abraham es probada, y ahora veremos ya la última parte de la prueba de nuestra fe, o sea, la aplicación que estamos viendo hacia nosotros especialmente. Vamos a continuar después de que terminamos con la cita del apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, 5 al 8. Cuando Dios causa o permite que los creyentes sean probados y comprobados, estos tienen que centrarse en sus promesas, no en explicaciones, porque esto es lo que nosotros tenemos que entender. Las promesas de Dios, lo que dice Dios, no tanto en muchas cosas que nosotros quisiéramos tener explicaciones. Dice, recordando lo que venimos estudiando de Génesis 22, los versos 3 al 5. Póngale cuidado a lo que le estoy diciendo. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ustedes noten ese proceso de obediencia de Abraham. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué es lo que entendemos de esto? Que muchas veces el Señor espera que su pueblo sobrelleve pruebas difíciles sin ninguna explicación. El autor no divulgó ninguna razón divina que Dios le diera a Abraham de por qué debía ofrecerle a su hijo como holocausto. Parece que el patriarca no recibió ninguna explicación de parte de nuestro Señor. No se ve esta situación. Esta situación contrasta con la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando el patriarca cuestionó a Dios por la devastación de estas ciudades. Y el Señor pues le aseguró varias veces que Él no actuaría de una manera poco ética, destruyendo a los justos junto con los impíos. Esto lo vimos ampliamente en el capítulo 18 de Génesis. Entonces, Dios, como el creador de la vida y de todas las cosas, no nos debe respuestas a nuestras preguntas. Como Señor soberano del universo, no está obligado a darnos explicaciones a los frágiles y pecadores seres humanos. Aún así, a veces proporciona razones para sus mandamientos en momentos de gran dificultad y prueba severa. Por ejemplo, Dios le explicó a Noé que enviaría un gran diluvio sobre la tierra para destruir a la humanidad, porque ésta se había entregado a la maldad y a la violencia. Se había entregado de lleno al pecado, pues. Le dio instrucciones a este hombre justo de construir un arca para que él y su familia sobrevivieran a la devastación que vendría. Eso está bien declarado en Génesis capítulo 6.
Entonces, del mismo modo, Dios le reveló a Moisés y por medio de él a Israel que estaba por enviar plagas sobre los egipcios, haciendo pues que Faraón liberara a su pueblo de la esclavitud. Eso está bien definido en el libro de Éxodo, en los capítulos 6, 7 y 12. Ahí se da amplia explicación sobre tal situación, sobre tal liberación. Entonces, para evitar, ya sabemos, la última plaga, la muerte de los primogénitos, que se extendería por toda la tierra, cada hogar creyente había de matar un cordero y poner su sangre en los postes y en los dinteles. Luego habían de asar el animal y comerlo, estando listos para viajar. Y finalmente, pues, tenían que permanecer en la casa hasta la mañana, cuando la plaga había pasado de ellos. Ahora era necesario explicar todas estas cosas a los israelitas, ya que después de 400 años únicamente conservaban un vago recuerdo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y como resultado, el compromiso espiritual de los hebreos para con el único Dios verdadero había mermado en gran medida. Y por supuesto se habían ido a la idolatría, adorando los dioses de Egipto. Miren lo que nos dice Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Por lo tanto, pues, el Señor tenía que inculcar fe en su pueblo, demostrando por medio de milagros que Él podía librarlos de la ira de Faraón y llevarlos a la tierra prometida. Entonces nosotros podemos ver que esta fue la forma en que Jehová había decidido pues cumplir las promesas del pacto que había hecho a sus padres muchos siglos antes. Abraham, sin embargo, no necesitaba una explicación para el mandamiento de Dios, porque había desarrollado una estrecha relación con él durante ya muchas décadas. Esto ha quedado bien claro. Entonces, había visto las abundantes bendiciones, la misericordia y la gracia de Dios, y confiaba precisamente en la promesa del Señor en cuanto a que todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de su simiente, o sea, la simiente de Isaac. Y esto ha sido bien aclarado en los capítulos 17, 18 y 21. Entonces, en vista de que tenía fe en esta promesa divina, Abraham estaba listo, sin dudarlo, a sacrificar a Isaac sobre el altar. Vámonos al Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo nos dice en Romanos 4:16, y luego nos pasamos a los versos 20 y 21. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tal vez el hecho más sorprendente es que podría sacrificar a su amado hijo sin guardarle ningún rencor al Señor, porque esto sí es bien importante. Abraham no le guardó ningún rencor al Señor, aun cuando el Señor le detuvo en su sacrificio, no mantenía aquello de estar recordando, pero Señor, tú en aquel momento me probaste y yo guardo ese resentimiento de que por qué lo hiciste. No, eso no. Cuando una cosa es arreglada en el Señor, pues tiene que pasar completamente al olvido. Pudo ver este sacrificio como un acto de adoración, porque mire lo que dice el verso 5 de Génesis 22. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y noten, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Una aclaración que se da al respecto es que la adoración no es un asunto de cómo nos sintamos, es la decisión que una persona toma de honrar y glorificar a Dios, independientemente de los sentimientos personales. Dice, por ejemplo, en Job capítulo 1, versos 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Por eso es que estoy diciendo, pues, que la adoración no es un asunto como cómo es que nos sintamos, es la decisión que una persona toma de honrar y glorificar a Dios, independientemente de los sentimientos personales, así como nosotros ahora en estos instantes estamos adorando a nuestro Dios. Si usted tiene más interés sobre la adoración, yo le animo a que escuche mis estudios que estoy dando sobre la adoración los días miércoles a través del Alumbrador Cristiano. En mi especial programa Te Daré lo Mejor. Ya hay 3 selecciones las cuales ustedes pueden escuchar acerca de este interesante tema, acerca de la adoración. Entonces, en la mente del patriarca, la promesa de Dios era cierta y suponía la resurrección de Isaac de entre los muertos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que del mismo modo, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos en cumplimiento de la promesa de Dios fue la base del Evangelio apostólico. Dice en Hechos, vamos a leer del capítulo 13, los versos 32 y 33. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, estoy diciendo que del mismo modo, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos en cumplimiento de la promesa de Dios fue la base del Evangelio apostólico y garantizaba la vida eterna para los verdaderos creyentes. Mire lo que nos dice Lucas en el Hechos capítulo 13, verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es por esto que los primeros mártires cristianos
no pidieron explicaciones a Dios. Ellos sabían que la muerte no era fácil, como lo dijo el apóstol Pablo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Así como Jesús salió victorioso sobre la muerte y ascendió al cielo, ellos sabían por fe que por medio de él también serían partícipes, pues, de una resurrección gloriosa según su promesa. Vamos a leer una cita que es muy extensa pero aclarativa al respecto en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros, los incrédulos, pues los desobedientes. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Luego, mire lo que dice 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Luego, aquí mismo en 1 Juan 3:1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros podemos ver, pues, que este tipo de fe es precisamente la victoria que vence al mundo. Dice en 1 Juan, en el capítulo 5, versos 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué podemos seguir viendo en relación a esta situación de fe que estamos estudiando? En tiempos de prueba, los creyentes deben concentrarse y depender de las provisiones del Señor. Esto es lo que nos ha presentado Génesis capítulo 22, desde los versos 6 hasta el 14. El texto registra dos declaraciones que demuestran la importancia de la prueba. En primer lugar, cuando Isaac vio el fuego y la leña, dijo a su padre: ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? Y la respuesta de Abraham fue: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. En este momento de su vida, el anciano patriarca ya no buscaba hacer las cosas de una mejor forma de lo que Dios había mandado, sino que confiaba en el plan de Él. Es decir, fue confinado bajo la fe. Dice en Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe,
estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. En otras palabras, no había manera pues de evitar la obediencia al mandamiento de sacrificar a Isaac si Abraham deseaba ser un hombre de Dios. Abraham dio varios giros equivocados en su vida. Ya lo hemos dejado bien aclarada esta situación. Puede que también hayan sido frustrantes, pero no fueron agradables. Cada vez que racionalizaba, óigase bien, cada vez que racionalizaba la desobediencia a Dios, su situación se complicaba más. Al acercarse a esta última prueba, el patriarca tuvo que haberse preguntado nuevamente si podría haber un plan mejor que el que Dios había puesto delante de él. Entonces podemos decir, pues miren qué importante lo que les voy a decir a continuación, que sin duda fue un momento decisivo en la vida de Abraham. Ninguna lógica humana podría resolver su dilema. Desde el punto de vista de la razón, obedecer o desobedecer a Dios parecería lo incorrecto. En el momento de su decisión, entró por la puerta de la fe. Si bien no podía ver lo que había al otro lado de esa puerta, sabía que Dios, que era bueno y justo, lo esperaba precisamente a la salida de este laberinto intelectual. Ciertamente su fe era confianza en Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, y también aplicárnoslo a nosotros. Que nuestra fe sea confianza en Dios. Abraham no únicamente creía en el Señor como el único Dios verdadero, también confiaba en que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Después de tantos años de caminar con Dios, el patriarca le conocía bien. Confiaba en el Señor lo suficiente como para decirse a sí mismo: si sacrifico a mi hijo, el Señor lo levantará de los muertos y aún cumplir con sus promesas. Mire lo que dice Hebreos 11:19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. O sea, esta es una convicción plena de pura fe. No sabemos qué entendía Abraham sobre el concepto de la resurrección corporal, ya que la Biblia no proporciona ninguna enseñanza específica sobre la misma en esta fecha tan temprana. No se ve esta situación de la resurrección. Sí sabemos que los pueblos antiguos creían que la vida continuaba más allá de la tumba. ¿Por qué digo esto? Bueno, es porque a menudo sepultaban a sus seres queridos con los objetos que pensaban podrían serles útiles en el más allá. Una creencia muy humana, muy de ellos, de aquellos tiempos, pero que era una realidad. En cierto sentido, pues, Abraham vio a Isaac como habiendo salido de entre los muertos y vemos que la primera vez fue del vientre muerto de Sara. ¿Cómo es que una mujer anciana de 89 años y un hombre de 99 años puedan engendrar y dar a luz pues a un ser humano? Por lo tanto, pues creía firmemente que Dios lo levantaría por segunda vez de ese altar de sacrificios ahí en el monte Moriah. Con esta confianza, el patriarca
tomó el cuchillo como Dios le había ordenado y comenzó a hundirlo en su hijo. Eso es lo que tenemos que ver, hermanos, que en su mente, en la realidad, él hundió ese cuchillo. Es decir, él no sabía lo que iba a suceder, aquella voz que vendría desde el cielo. Por eso dice, pero el ángel de Jehová lo detuvo. Dice la escritura, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Abraham pudo realizar cada uno de esos pasos porque se centró y confió en las promesas y en las disposiciones de Dios. Cuando a su mano se le impidió hacer el sacrificio, el patriarca miró y se dio cuenta de que el Señor le había proporcionado un sustituto para Isaac. Vio un carnero, una oveja macho, pues, trabado en un zarzal. Dice que entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En agradecimiento, pues, le llamó a ese lugar Jehová proveerá. Moisés informó que las personas en sus días todavía repetían. Mire lo que dice en Génesis 22:14, en el monte de Jehová será provisto. Y por eso dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Todo este relato de Dios, Abraham, Isaac y el carnero se erige como un tipo. ¿Por qué digo esto? En una aclaración que doy es que la nueva versión de la American Bible utiliza los términos símbolo y tipo para traducir parabóleo, o sea, parábola. En Hebreos 9:9, noten lo que aquí se dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Luego en Hebreos 11:19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar, aunque aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, antitipo figurativo de lo que Dios, por su gran amor, hizo por la humanidad por medio de Jesús en el Gólgota. Mire estas sabias palabras del Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, para entender, hermanos y hermanas, esta analogía, tenemos que reconocer, pues, que un tipo es de un antitipo, lo que un patrón es de un traje. Un patrón tiene una relación con el traje que se hace de él. Existen algunas similitudes obvias. Por otra parte, son bastante diferentes por estar hechos de diferentes materiales. El patrón no está armado, es únicamente una colección de piezas que ofrecen una vista previa incompleta de cómo se verá el traje. Yo recuerdo a mi madre, que fue costurera por toda una vida, que ella se hizo costurera en forma práctica desde la edad de los 14 años, y ella nunca hizo sus vestidos
de mujeres bajo patrón. Y decía, hay costureras que solo pueden trabajar con un patrón. Sin ese patrón no son nada. Y ella tenía esa habilidad, pues que cualquier hechura de vestido que le daban la podía concluir con una excelente destreza. Pues hermanos, ¿por qué digo esta ilustración? El traje en sí está cosido con tela fina, con mano de obra de cuidadosa precisión, convirtiéndolo en algo más duradero y costoso que el simple patrón que se hace de un papel barato. Con estas características en mente, consideremos pues esas relaciones tipo-antitipos en los relatos bíblicos de Isaac. Y vamos a ver algunas de estas características. La primera similitud se refiere a los nacimientos milagrosos de Isaac y Jesús. El nacimiento de Isaac fue posible gracias al poder divino que vigorizó los cuerpos envejecidos de Abraham y Sara, permitiendo que se diera la procreación y la maternidad. Por eso dice en Romanos 4, 18 y 19, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. La diferencia importante es en el caso de que María era virgen y la concepción tuvo lugar cuando el Espíritu Santo vino sobre ella y que por lo tanto Jesús no tuvo un padre biológico. Dice Mateo 1, 18 y 25, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había conseguido del Espíritu Santo, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La segunda similitud que les quiero presentar es que Dios proveyó un carnero, o sea, una oveja macho, como lo decía anteriormente, como un sacrificio sustituto de Isaac, que no merecía morir. Por lo tanto, pudo seguir viviendo. Dios, en nuestro caso, hermanos, proveyó a Jesucristo, el Cordero de Dios. Dice Isaías 53, 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo dijo como sacrificio, pues expiatorio sustitutivo por los pecadores que merecen morir. Pero miren lo que también nos dice el apóstol Pablo en Romanos 3, 23 y al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Luego en 1 Juan 2, 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, por la gracia de Dios,
los que optan por beneficiarse, óiganse bien, por beneficiarse de este sacrificio, pueden gozar precisamente de la vida eterna, la cual está en el Hijo. Miren lo que dice en 1 Juan capítulo 5, 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El tercer aspecto de la relación tipo-antitipo, hermanos, es único. Abraham retiró a Isaac del altar del sacrificio y colocó un carnero inocente sobre el mismo para que muriera. Sin embargo, Dios hizo algo más grande. Se envolvió en carne y vino a la tierra en la persona de Jesús. Dice el Evangelio de Juan en los versos 14 y 18 del capítulo 1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vivió entre los humanos sin pecar y luego tomó el lugar de toda la humanidad pecadora sobre su altar sacrificial. ¿Cuál fue ese altar sacrificial, hermanos? La cruz. Dice en Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. En Colosenses 1:20, matando en ella las enemistades. En los versos 19 y 20 más dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Luego en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Sin duda, pues, hermanos, la crucifixión fue también un acontecimiento en la vida de Dios, en vista de que estaba en Cristo en esa experiencia totalmente conciliatoria. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 19 y 21, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, la cruz le demostró al mundo esa supereminente grandeza. Miren lo que dice el apóstol Pablo también en el capítulo 1, versos 18 al 20. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, en todo esto podemos nosotros, hermanos y hermanas, ver el amor del Creador para con la caída de la humanidad. Por eso nos dice el apóstol Juan, ya para terminar y concluir este valioso estudio acerca de lo que nosotros
aprendemos de lo que debe ser nuestra fe. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Primera Juan, capítulo 3 y el versículo 1. Esto es, hermanos, lo que ampliamente y en una forma muy hermosa nosotros conocemos y nos ayuda a nosotros a poner en la práctica lo que debe ser nuestra fe. De estas 6 lecciones aprendemos mucho. De este capítulo 22 aprendemos, hermanos, a fortalecer nuestra fe. Gracias, precisamente porque nuestro Dios ha sido tan misericordioso y se ha preocupado siempre porque nosotros, sus hijos, podamos mantenernos creciendo en su gracia y en su conocimiento. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites aprender de tu divina palabra. Este estudio de Génesis 22 nos ayuda muchísimo, hermanos. Nos ayuda a que nosotros podamos realmente entender y crecer más en la fe. Entender que el mayor sacrificio fue de nuestro Señor Jesucristo. Es el ejemplo que tenemos para ser mucho más fortalecidos. Oramos, pues, para que nos ayudes a vivir conforme esa confianza que nosotros tenemos que tener. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.